Y con uno, es momento de presentar a usted a José Antonio Valdés Peña, crítico cinematográfico muy esperado todos los viernes. Nos va a recomendar las películas más destacadas relacionadas con el 50 aniversario del golpe de Estado ocurrido en Chile en el año de 1973. 11 de septiembre. José Antonio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, mi querido Pepe, pues muy contento de estar contigo y de acercar a nuestros amigos pues a un tema histórico importante. Pudimos ver todas estas visiones y opiniones diferentes acerca del golpe de Estado que pues transformó a la nación chilena en 1973 y pues a través del cine podemos aprender muchísimo también de este periodo difícil de la vida latinoamericana, pues tanto de su principio como de su final. Así que me voy a permitir, Pepe, comenzar con La Batalla de Chile, pues sin duda es la película magna donde se da cuenta de todos los sucesos que acontecieron antes, durante y después del golpe de Estado de 1973. En una película monumental, Pepe, de aproximadamente 6 horas de duración, Patricio Guzmán, el más importante, sin duda, documentalista chileno y un bastión importante de la memoria de su país, pues nos lleva a conocer las causas que llevaron a Salvador Allende al poder, cómo ejerce el poder Salvador Allende y cómo finalmente, pues toda esta época de este personaje termina violentamente ese 11 de septiembre del 73. No se la pierdan, está de libre acceso en YouTube y es un trabajo documental pues de lo más importante de la historia del cine latinoamericano. Vamos a avanzar en el tiempo y el espacio y vámonos con Machuca, una película de Andrés Wood del año 2004, donde a través de la historia de amistad entre unos niños que han sobrevivido al golpe de Estado, pues tenemos una amistad entre unos niños blancos y unos niños indígenas chilenos con quienes pues entablan una camaradería muy importante. Lo que verdaderamente es aterrador en Machuca es ver la forma en la cual los escuadrones de la muerte y la marginación empiezan a pegar durísimo en los niños, en el ánimo de los niños, y bueno, pues es una visión diferente de los años posteriores al golpe militar, los que nos presenta Andrés Wood. Vámonos ahora hasta Italia con un cineasta interesante, Nanni Moretti, que nos presenta un documental llamado Santiago, Italia. Resulta, Pepe, que la embajada de Italia en Chile pues se convirtió en un importante bastión tanto de personas que eran no afines al régimen de Salvador Allende, como después personas que acudieron a la embajada y lograron salvar sus vidas. Nanni Moretti hace un viaje hasta Chile y analiza pues cómo fue que se movieron estas personas para finalmente salvarse y también pues la labor importante de los diplomáticos que apoyaron en esa ocasión terrible. Ahí está Nanni Moretti con nosotros, un gran cineasta italiano. Y finalmente, pues sin duda no podríamos cerrar este tema sin tener la presencia de Pablo Larraín. Pablo Larraín, el gran cineasta chileno por excelencia en estos momentos, que nos presenta una película en el año 2011 extraordinaria, No, con Gael García Bernal, pues ese plebiscito, la historia de ese plebiscito, Pepe, que finalmente terminó con la dictadura de Pinochet hacia 1989, todo centrado en el joven publicista que hace la campaña del no, que resultará ganadora. Ahí estamos viendo esta película que está realizada en formato VHS para dar una estética de la época de finales de los 80. Gael García Bernal, extraordinario en esta película que no se pueden perder. Es una película bien emocionante que se llama No. Y finalmente, pues la semana pasada, mi querido Pepe, Netflix estrena la nueva película de Pablo Larraín que se llama El Conde. ¿Quién es el Conde? Pues es un vampiro que vive en el sur de América Latina, que se alimenta del presupuesto, se alimenta de sangre también. ¿Y quién crees que es este vampiro? Augusto Pinochet. Entonces, haciendo una farsa histórica muy excesiva, hay grandes escenas de sangre para todos los fans de las películas de vampiros y una lectura muy interesante acerca pues, de cómo un personaje se alimenta del presupuesto y de la memoria de su propio país. Pues bueno, ahí tenemos una película que pueden ver en la plataforma Netflix cuando ustedes gusten, una película crítica, una película absurda, una película que en Chile ha molestado a muchísima gente porque esto de transformar a
Pinochet en un vampiro, pues obviamente es algo muy original. A veces la película es muy excesiva, en fin. Véanla ustedes, está en la plataforma Netflix. Y bueno, pues ahí está, 50 años después del golpe de Estado. Hay una cinta, recuérdame por favor, Sí. actúa Banderas. Antonio Banderas. Antonio con Banderas. Emma Thompson, sí, efectivamente. Con Emma Thompson. Sí, de Amor y de Sombra. De Isabel Allende. De Isabel Allende, no es Emma Thompson, es Jennifer Connelly. Sí, efectivamente, una historia de amor también dentro de ese contexto. El conflicto entre, digamos, los estudiantes, la Así ideología es. de izquierda de aquellos tiempos y demás, y bueno, la posición de un hombre muy rígido que venía justamente de esta, entre comillas, nobleza chilena. Así es. De los arquetipos de los ricos chilenos, ¿no? Así es, y bueno, también por ahí en la película... Y ella se convierte al credo de él. Exactamente, hay una conversión de parte del personaje de Jennifer Connelly. Y bueno, recordar también en 110901, esa antología sobre los ataques al World Trade Center, el maravilloso cortometraje de Ken Loach, donde un ciudadano chileno exiliado en Inglaterra dice... a los ciudadanos estadounidenses les doy mis condolencias por esto que acaban de vivir, pero no se les olvide que hace 40 años, un 11 de septiembre, también nos pasó algo importante en Chile. Entonces, bueno, pues es un tema polémico. Tan importante que 50 años después Chile sigue dividido. Exactamente. Te agradezco muchísimo. Gracias, José Antonio. gracias Pepe, buenas noches. Buenas noches, José Antonio Valdés Peña.